Me avisan si se está observando, chicos, ¿ya? Sí, profe. Me avisan, ¿ya? La necesidad de habitar. Me avisan si ya están escuchando mis chicos, Desde ¿ya? un principio, el hombre necesitó resguardarse Sí se puede escuchar, profe. de los animales e incluso de otros hombres que venían a usurpar su tierra. Ahí, Encontró entonces un ahí ya, ¿sí estaban escuchando? Sí, profe. Ya. lugar que habitar, y a medida que evolucionaba, descubría e inventaba distintas cosas, sus viviendas fueron mejorando su vida. Primero se resguardó en las cuevas que encontraba en su camino. Luego generó chozas con elementos que tenía a mano, en este caso huesos y piel de animales que él mismo cazaba. Aparecieron posterior las chozas con recolección de elementos naturales. Por ejemplo, aquí tenemos la roca mapuche, ¿sí? Y también tenemos el tapial, que es una construcción hecha con rocas apiladas. Luego aparecieron las viviendas con materiales autóctonos transformados. En este caso tenemos una choza con adobe que se hace de la tierra, ¿sí? Y paja secada para el techo. Finalmente, aparecen chozas con piedras realizadas, fijadas con algún aglutinante, en este caso como la cal, y que además estaba fortificada. La evolución de la vivienda dio un gran salto al momento en que aparecieron las grandes civilizaciones, que otorgaron a estas edificaciones distintos usos, por lo cual también tuvieron distintos tamaños, distintas jerarquías e incluso algunas fueron decoradas. En nuestra América precolombina vamos a tener también la evolución de grandes civilizaciones y que van a dar origen a las construcciones no solo de viviendas, sino que también de grandes ciudades que incluyen edificios públicos, palacios, templos cuya característica era estar, ¿cierto?, sobre una base de piedra, en el caso del templo mucho más alto y más elevado que el palacio y con grandes escalinatas. Y también zonas de ceremonia, de deporte y de recreación. Nos referimos a las culturas aztecas, mayas e incas. La arquitectura azteca se ubicó en casi todo el territorio del actual México. Tenía como fin social y religioso y se desarrollaba en función a los intereses del Estado, ya que sirvió como lenguaje para transmitir su particular visión del mundo a todo el interno de su sociedad y frente a otras culturas. Por su geografía le permitía tener grandes explanadas sin nada que los interviniera. Por lo tanto, la ciudad se desarrollaba en conjunto, muy fluida, y las edificaciones estaban una al lado de la otra. Tenía un marcado sentido del orden y de la simetría muy similar a la que se observa en las demás culturas mesoamericanas. Es la menos elegante de todas. Tanto las líneas amplias como los diseños geométricos son expresiones simbólicas del poder del Estado y el carácter religioso de su arquitectura. Utilizó los bajos relieves en diversos lugares, plazas, muros y plataformas, como un complemento de comunicación de sus ideales y de representación religiosa. Los modelos arquitectónicos más representativos son los templos, las pirámides, los palacios y entre otras edificaciones públicas. Uno de los modelos más frecuentes de arquitectura es la pirámide de planta circular. Este tipo de construcción se atribuye al dios del viento, que tiene aspectos de remolino. Y la casa habitual era hecha de piedra o adobe con doble techumbre para contener el derrame del agua y la nieve en los inviernos. La arquitectura maya está ubicada en los territorios que hoy abarcan países como Honduras, México y Guatemala, parte de El Salvador y de Belice. Se realizaron pirámides majestuosas que funcionaban como templos religiosos o palacios.
Su ubicación al interior de la selva no le permitía tener una organización como ciudad muy uniforme. Por lo tanto, se decía que las personas habitaban el lugar donde estaban, ¿cierto?, el edificio, y no tenían gran contacto con el resto de la ciudadanía, a no ser que fuera en las ceremonias. La arquitectura maya se caracterizó por su gran desarrollo en el campo de la construcción y por la diversidad de materiales empleados en base a las características del terreno. Eran los altos para la observación astronómica, con grandes escalinatas, algunas labradas con la historia de la cultura y que incluyen en su interior pintura y escultura. Cuidadosos detalles ornamentales que eran magistralmente colocados alrededor de los edificios de mayor importancia. La casa habitual era una choza simple, de barro y piedra, con techo de paja amplio y bien apretado para evitar que entrase el agua lluvia. La arquitectura inca se ubicaba en la zona del Ecuador, Bolivia, Perú y parte del norte de Chile. A diferencia de las culturas anteriores, la importancia radicaba en ser una ciudad civil, religiosa y militarmente resguardada o situada en una zona geográfica estratégica. Para no ser acá tenemos, cierto, la ciudad de Machu Picchu, sobre el monte más alto del territorio inca, y que tenía la facultad de tener minaretes naturales para la vigilancia constante. La solidez de la arquitectura inca está estrechamente vinculada con los materiales de la construcción. El uso de polígonos y la forma en que fueron colocados, tallados para que encajara uno sobre el otro, como si fuera un puzzle. No tenían grandes detalles ni decoraciones, era la más simple de todas. Su edificación era totalmente simétrica entre templos y edificios públicos y habitacionales, como tenemos el caso aquí del templo Inti, dedicado al dios Sol. Su vivienda habitual era de piedra encajada sin nada que la figara, o sea, sin ningún aglutinante para pegar. Techos bastante pronunciados para la lluvia y ventanales grandes. Y bien, muchachos, aquí les dejo, ¿cierto?, la arquitectura precolombina y nos vemos en la próxima cápsula. Pasen cosas extrañas. Mantén tu frescura con Trident. Personas más pequeñas que tú. Ya, mis chicos. Ya mis chicos sí pudieron observar el videíto. ¿Qué nos hablaba sobre la arquitectura precolombina, mis chicos? ¿Qué nos hablaba, mis chicos? ¿Qué nos decía alguien? Que yo, o sea, se me hace interesante el video porque nos habla sobre que nuestros antepasados se la ingeniaban pues para construir, hacer todos esos tipos de construcciones, debían de ser muy ingeniosos ya que no tenían la tecnología que teníamos ahorita en la actualidad. Ya, muy bien. Ya, ¿quién más? ¿Quién más nos puede hablar de la cultura precolombina, mis chicos? ¿Alguien más? Bueno, sigamos. Entonces, la arquitectura precolombina, recordemos que eso nace, mis chicos, que tuvo tres características generales. Recordemos que nosotros en nuestra anterior clase, nosotros vimos las diferentes culturas precolombinas. Entonces, recordemos que eran los mayas, los aztecas y los incas. Sí, cuando nosotros decíamos de eso, mis chicos, donde hay tres características: aprovechamiento de los materiales que el medio provenía y una relación con la astronomía y un fin
práctico. Recordemos, mis chicos, que los mayas, los aztecas y los incas, ellos se especializaron, ¿sí? No es como la especialización que ahora tenemos, mis chicos, que podemos ir y estudiar en colegios, universidades. No, ellos mediante la percepción, mediante se podría decir, mediante la percepción, mediante, yo qué sé, el ingenio de tratar de cubrirse, de tratar de hacer su imperio, sus murallas, ellos comenzaron, ¿sí?, a establecerse cómo podía ser, cómo podía ser, un momentito, mi chico, cómo podría ser, espérenme un segundito, mis chicos, me están llamando. Ok. Entonces, me dice que aquella cultura mesoamericana o arquitectura mesoamericana es que es el conjunto de tradiciones arquitectónicas que fue producido por las culturas y civilizaciones precolombinas de Mesoamérica. Recordemos que las cuales se han ido manifestando de la mejor manera en la forma de monumentales en las estructuras, templos y edificios públicos, ceremoniales y urbanos. ¿Sí? Recordemos, mis chicos, que aquellas estructuras fueron a base del esfuerzo cultural que a base de ese esfuerzo que ellos tenían, sí, sus creencias facilitaron que aquellos monumentos o templos, sí, se rehabiliten. ¿Para qué, mis chicos? Para ellos tener sus ceremonias, sus encuentros, sus reuniones, aquellas culturas. Entonces, cuando nosotros hablamos también, mis chicos, a base, esta era las estructuras que ellos hacían a base de la arquitectura, ¿sí? Las técnicas de construcción, mis chicos, precolombinas eran rudimentarias. La mayor parte de las estructuras se han construido con el sistema de pilastra y dintel o de vigas horizontales sin arcos, aunque la cultura chavín de Perú y la maya de Mesoamérica emplearon el arco falso o bóveda de piedra salediza. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer en nuestro cuadernito, ¿sí? De materia, mis chicos. ¿Ya? Vamos a hacer porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, los que tienen, sí, en la página 18 de nuestro librito, saquemos, por favor. Los que tienen, saquen, por favor, su librito.
Mis chicos, saque por favor. ¿Ya están listos, chicos, para poner la pantalla? Ya, vamos a poner la pantalla. Me avisan si ya se está observando, chicos, la, la pizarra. Sí, se está. No vale, mis chicos. No, 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 no vale. Ay, 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 ya nos valió. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Entonces, recordemos, mis chicos, que los mayas, los aztecas y los incas desarrollaron mecanismos de observación astronómica y medición del tiempo. Recordemos que los resultados de estos estudios definieron la ubicación y diseño de templos, observatorios astronómicos, centros ceremoniales e incluso la disposición de las ciudades. Las técnicas de construcción de estas culturas sorprenden por la complejidad y la exactitud de los diseños y formas, así como por su permanencia a pesar del tiempo y los desastres naturales, ¿ya? Entonces, recordemos, mis chicos, vamos a sacar nuestro cuadernito de materia, ¿sí? Y vamos a hacer, ¿ya? Un cuadrito con nuestro mapa. Entonces vamos a poner la arquitectura maya. Arquitectura maya, ¿ya? Entonces, la arquitectura maya tiene diferentes características generales, mis chicos, ¿sí? Es importante, mis chicos, señalar que el centro de las ciudades estaba dedicado a las grandes construcciones ceremoniales y a las vivencias de los jefes de gobierno y sacerdotes y nobleza, ¿sí? Entonces, recordemos, mis chicos, ya. Entonces, vamos a poner. Recordemos que ellos se dedicaban, ¿sí? A grandes construcciones ceremoniales, ¿ya? Cuando decimos grandes construcciones ceremoniales y las viviendas, ¿para quiénes, mis chicos? Solo era para los jefes de gobierno, para los jefes de gobierno. ¿Sí? ¿Qué más? Para los sacerdotes y la nobleza, ¿sí? Coma, sacerdotes y nobleza, ¿sí? Entonces, solo ellos tenían el privilegio de habitar aquellas construcciones que ellos realizaban o construían, ¿sí? Hasta aquí, ¿estamos iguales, mis chicos? Recordemos que para la construcción, ¿sí? Para la construcción utilizaron, utilizaron
utilizaron piedra, barro, 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 madera, madera y hojas. ¿Ya? Entonces, todo esto fue todo lo que ellos utilizaron, ¿sí? Para poder tener una arquitectura más establecida a base de su cultura, ¿sí? Vamos a la otra, mis chicos, ¿ya? Recordemos, mis chicos, que dentro de esta arquitectura maya, ellos tuvieron, mis chicos, lo que es observatorios astronómicos. ¿Cómo creen que había los observatorios astronómicos? Observatorio astronómico. Ya, este estaba compuesto, mis chicos, porque se ubicaron en centros ceremoniales que constaron de distintas edificaciones entre templos religiosos, plataformas, ¿sí? Recordemos que estos eran, bueno, los observatorios astronómicos estaban cerca eran centros también ceremoniales. Eran centros ceremoniales donde eran templos, templos religiosos, ¿ya? De plazas y eso, ¿ya? Recordemos, mis chicos, que aquellos, sí, templos o ceremonias, sí, se ubicaban en esos sitios. ¿Por qué? Porque estaban sobre plataformas, sobre formas, y podían medir hasta 70 metros de altura. Entonces, ellos decían que al momento tal vez de subirse en aquella torre o en aquella estructura, ellos podían observar, ¿sí? Cómo para hacer los diferentes estudios astronómicos, ¿sí? Cómo poder ver de mejor manera los astros, ¿sí? Entonces ellos creían que aquellos astros estaban, ¿sí? En forma lineal, otros decían que era a nivel que se daba la vuelta, ¿sí? Alrededor del planeta Tierra. Entonces ellos tenían esos templos altos porque decían que iban a llegar poco a poco al cielo para poder ver de mejor manera a sus astros, ¿sí? Por ejemplo, los diferentes planetas, ¿ya? Otro, ellos construyeron que se llama lo que es el caracol. Cuando decimos el caracol, ¿sí? Caracol es una edificación cilíndrica formada por galerías circulares. Entonces, su forma, ¿sí? Era cilíndrica, ¿sí? Sí, era cilíndrica y también, sí, su función principal era observar el desplazamiento del planeta Venus, ¿sí? Su función era observar el desplazamiento del planeta Venus, ¿sí? Ya, entonces, cada una de estas construcciones, mis chicos, tenían un diferente rol,
¿sí? Una característica, ¿sí? Que ellos podían tener para hacer sus diferentes estudios astronómicos, ¿sí? Entonces, después de eso, mis chicos, ¿ya? Después de aquello, también construyeron lo que era los templos mayas, ¿sí? Los templos mayas. Entonces, los templos mayas, mis chicos, de aquel entonces, fue una de las características generales, ¿sí? Fue una de las características generales, las características de los templos mayas, de los templos mayas. Entonces, cuando decimos templos, ¿a qué nos referimos, mis chicos? ¿A qué nos referimos, chicos? Cuando decimos templos mayas. Fue una de las características generales de los templos mayas porque fue una monumentalidad, así con el uso de piedra caliza en la construcción, ¿sí? Que utilizaron piedra caliza para la construcción. Un templo es donde se reúnen todo en cuanto para las personas del pueblo, de la sociedad, se puedan reunir a que mis chicos, a venerar, a adorar alguna imagen o algún astro que ellos en aquel entonces tenían. Entonces, pero recordemos que en aquel lugar ellos, mis chicos, ¿sí? Ellos en sus construcciones tenían los mejores detalles estéticos, ¿sí? Que recordemos que en la parte estética era común utilizar bóvedas como malla con técnicas para techar, es decir, que desde cierta altura sobre las paredes se colocaban hileras de piedra, cada una poco más hacia afuera con respecto a la anterior hasta formar una especie de triángulo que juntaba las paredes en el techo. Recordemos que hasta el día de hoy existen esos grandes monumentos como los atrios o los templos, sí, que existe en nuestro país. Podemos ver nosotros, mis chicos, o podemos observar, ¿sí? Que mis chicos. ¿Qué podemos ver? Claro, como son las iglesias. Las iglesias están, se puede decir, relacionadas a base de esto, ¿sí? Ya, recordemos que los templos era su forma piramidal. Ya, entonces ellos formaban de una forma, sí, de pirámide su templo. ¿Ya? ¿Estamos claros, chicos? ¿Hasta aquí? ¿Estamos claros, chicos? Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿todos ya copiaron? ¿Ya copiaron, chicos? Muy bien, ¿ya? Entonces, esto ha sido en cuanto a nuestra materia de historia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya voy a cerrar para poner nuestra... Ya.
Entonces, cuando decimos nosotros que es la cultura latinoamericana, es que desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de cultura en Latinoamérica, hablamos de un conjunto de diversos aspectos como el lenguaje, la religión, el arte, la música y la construcción, entre otros, debido a los distintos contextos en el que vive y vivió cada uno. A pesar de sus diferencias, mis chicos, las culturas latinoamericanas tienen algo en común, el anhelo de no perder de vista sus raíces, sus costumbres, a pesar de atravesar por un proceso de interculturalidad con la llegada de los colonizadores, se trata de mantener la identidad latinoamericana que tenían nuestros pueblos originarios. Esto se puede ver en la arquitectura, donde algunos arquitectos diseñan obras modernistas, pero con rasgos de identidad de Mesoamérica. ¿Sí? Ya, entonces, una de esas culturas, se puede decir la Teotihuacán. Sí, Teotihuacán era el centro más urbanizado por entonces en el Nuevo Mundo. Fue anterior a la región maya y utilizado luego por los incas como un lugar sagrado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces podemos ver, mis chicos, sí, que su estructura estaba ligado en cuanto a lo que es las estructuras piramidales. Ya, entonces recordemos que los mayos fueron grandes arquitectos que formaron sus templos, ¿sí? Y ellos hacían ceremonias, rituales, lo que su cultura, sí, comenzaba ahí a organizarse. Hasta aquí, ¿estamos claros, chicos? ¿Estamos todo claro? Todo claro, profe. Ya, entonces en su plataforma ya estará su tareita que puedan ahí observar y lo puedan realizar. Traten de ustedes ver ya su librito para que puedan ahí trabajar. Sí, que tengan una linda tarde, cuídense chicos, pueden salir. Chao chicos.